¿Listos? Bueno, vamos a orar. Señor, esta mañana queremos darte gracias. Gracias por tu presencia, gracias por este día, Señor. Te pido que tú abras nuestro corazón, Señor. Que esta enseñanza, Señor, pueda abrir nuestros ojos y ver, Señor, la responsabilidad que tenemos, Señor, del llamado que tú has hecho a nuestras vidas para servir en la iglesia, Señor, de estar involucrados. De que así como tú nos has amado, Señor, nosotros tenemos que amar a la misma iglesia, Señor. No podremos entender, Señor, que alguien diga que te ama a ti si no ama a la iglesia. Que esta mañana, Señor, podamos desarrollar, Señor, nuestro corazón, nuestra disposición para servirte, Señor. Que tú hagas ese llamado, Señor, esta mañana. Y que quites todo obstáculo, Señor, toda excusa en nuestras vidas. Y que podamos ser servidores, Señor, de corazón, Padre. Te doy gracias esta mañana. Gracias, Señor. Entonces, el día de hoy vamos a ver la sexta señal de una iglesia que sirve. Y la sexta señal es una iglesia que se edifica mutuamente. Entonces, toda esta enseñanza que hemos pasado no es otra cosa que es un llamado a servir. Es un llamado a que nuestras vidas tengan sentido. Que el tiempo que Dios nos dé vida sea para servirle a Él con todas nuestras fuerzas. Entonces, como decía el domingo pasado, no importa si nos vamos desgastando por servir al Señor, porque eso seguramente va a pasar, pero dice las Escrituras que mientras nuestro exterior se desgasta, nuestro interior se va fortaleciendo, ¿verdad? Se va fortaleciendo nuestro hombre interior. Y quiero comenzar con un pensamiento que decía Charles Spurgeon sobre trabajar fuerte. ¿Cómo es que nosotros debemos de tener presentes que estamos en esta vida para servir al Señor? Y quiero leer textualmente lo que decía este hombre de Dios, Charles Spurgeon, y cito textualmente. Dice: la mejor y más sabio del mundo es trabajar y servir como si todo dependiera de ti, pero luego confiando en que todo depende de Él. Él no nos fallará, pero por lo tanto no debemos cruzarnos de brazos y quedarnos quietos. Él no nos abandonará. No debemos, por lo tanto, subir a la cama y esperar que nuestro pan de cada día caiga a nuestra boca. No te atrevas a pensar de esa manera. Dios no se complace en nuestra pereza, y el hombre que espera salir adelante en este mundo con cualquier cosa buena, sin trabajo arduo, es un necio. Pon tu alma al servicio de Dios y entonces obtendrás la bendición de Dios si descansas en Él. Entonces, esta mañana veremos que es Dios que se encarga de edificar a la iglesia, pero a la misma vez nosotros somos responsables de hacer nuestra parte. Entonces, sexta señal y última: servidores que se edifican mutuamente. Estará basado ya en el versículo Efesios capítulo 4, versículo 16. Si quieren ir conmigo, Efesios capítulo 4, versículo 16, ahí vamos a estar basando toda esta enseñanza. Y dice el versículo 16: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. El primer elemento que debemos de ver, cómo es que la iglesia se edifica mutuamente, primer elemento que debemos de notar en este pasaje es porque estamos unidos a Cristo. Vuelvo a leer versículo 16: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. Habla aquí de una unidad.
de que hay una cohesión. La iglesia está unida. Y para entender esta unión, como dije hace rato, primero hay que entender que esa unión primero es con Cristo. Leímos ahorita versículo 16, pero el versículo 15, un versículo anterior, está hablando de que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo. Entonces, ¿cómo el cuerpo obtiene crecimiento? Por medio de la cabeza, estando unido a la cabeza. Entonces, la madurez de una iglesia está directamente proporcional en la medida en que la iglesia está unida a Cristo. Pero aún más que esto, de una manera más objetiva, la unidad de la iglesia depende de que cada uno de nosotros estemos unidos a Cristo. Entonces hay una relación entre la unidad o la comunión que nosotros tengamos con Cristo. Y cuando hay esa comunión con Cristo, o la iglesia tiene esa comunión con Cristo, entonces veremos, como dice versículo 16, entonces habrá un crecimiento. Habrá un crecimiento de la iglesia. Entonces, el crecimiento espiritual de una iglesia está conectada principalmente con la unidad que cada uno de nosotros tengamos con Cristo. Y esto es muy importante entender, porque no son los líderes de la iglesia, o no es el pastor lo que mantiene unida a la iglesia. Es verdad, los pastores, los líderes, son instrumentos que Dios usa, pero en realidad, cuando vemos unidad dentro de la iglesia es porque estamos viendo que la iglesia misma está conectado con Cristo. Y esa unidad proviene directamente del Señor. No son los líderes, no es el pastor, sino es esa comunión que nosotros tengamos con Cristo. Jesús dijo en Mateo 16, nomás escríbanlo. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y esta palabra hay que entenderla, que cuando dice yo edificaré mi iglesia, te está diciendo yo haré que la iglesia crezca. Yo haré que la iglesia sea fuerte. La iglesia no quedará estancada, y es por obra de Él que si la iglesia crezca, que si la iglesia se desarrolle, eso porque eso está en el corazón de Él. No es porque sea el liderazgo, sea el pastor y que esté buscando el crecimiento. Obviamente, claro que sí. Pero eso nace del corazón del Señor. Si hay algo que Dios desea ver en esta iglesia es que estemos unidos, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, Cristo es el constructor. Si esta iglesia crece, entonces la gloria es para Él, no para el pastor, no para el liderazgo, sino para Él. ¿Por qué? Porque si vemos que la iglesia está creciendo, es porque estamos viendo que Cristo está cumpliendo lo que Él está diciendo. Yo edificaré mi iglesia. Ahora, ¿cómo vemos que alguien está unido a Cristo? ¿Cómo vemos que alguien en verdad tiene esa unidad con Cristo? Porque está creciendo. Porque tiene un corazón para servir. Cuando hablo de crecimiento y que tiene un corazón para servir, no es un elemento que tenemos que convencer a la gente. No, ese es algo que está en el corazón del nuevo convertido. Un nuevo convertido a lo mejor necesita la instrucción y la forma en que cómo va a servir, es cierto. Pero ya en su corazón, ese corazón que Dios regenera en nuestras vidas, pone ese deseo de servir al Señor. Y es verdad que a veces tenemos que luchar con obstáculos, con nuestro tiempo, a veces con nuestra misma vida, nuestro propio trabajo, pero siempre habrá esa disposición de querer servir al Señor. Entonces, ¿cómo vemos que alguien está creciendo? Que está unido a Cristo. Esto es muy importante. Cuando hablamos de la membresía de la iglesia, ¿qué es lo que buscamos en una persona? Bueno, lo único que buscamos es que esa persona esté unida a Cristo.
¿Qué requisitos debe de tener una persona que es miembro de una iglesia? Que esté unido a Cristo. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque es la única manera en que va a haber crecimiento en esa persona. Yo comentaba con una persona, cuando hablamos de membresía, no estamos hablando de méritos. No estamos hablando si la gente lo merece, ¿verdad? ¿Qué tan madura es? Bueno, hacemos una lista de requisitos de cuánto conocimiento tiene, cuánta doctrina tiene, si tiene buena doctrina, o si es una persona que tiene ya muchos años en la iglesia. No. Cuando hablamos de membresía, estamos hablando, el único requisito es que esté unido a Cristo. Porque si está unido a Cristo, puede ser una persona que sea inmadura, sí, porque le falta tiempo, pero tiene ese corazón y tiene esa disposición para servir al Señor. Por eso es muy importante que entendamos membresía. Membresía no se trata de ganarnos el lugar, porque en ese caso nadie ganamos ese lugar. No, estamos hablando solamente de que veamos esa señal, esa característica de que esa persona en realidad está unida a Cristo. Porque de lo contrario, si no está unida a Cristo y quiere servir, pues no lo va a hacer, porque no es un hombre espiritual. Y entonces, como dijo Cristo, Cristo solamente edifica, ¿a quién? A su iglesia. Los que no son su iglesia, obviamente no son parte de este crecimiento. Entonces, esta unidad que Cristo habla, que la Biblia enseña, la Biblia lo plasma de varias maneras, aunque no es el tema. Por ejemplo, habla de la unidad cuando habla de la vid. Cuando dice, yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. El que está unido a mí, dice que lleva fruto. ¿Y cuáles son aquellos que no llevan fruto? Que en apariencia están unidos. ¿Y cómo sabemos que no están unidos? Que se dicen ser parte de la iglesia, que se dicen ser parte de la vid, no dan fruto. También es comparado, como estamos hablando ahorita, con un edificio. También es comparado, como dice Corintios, con un cuerpo. Y hay muchas facetas de cómo la Biblia enseña de que estamos unidos a Cristo. Ahora, esta unidad, ¿cómo se da? Bueno, la única manera de estar unida a Cristo, la única manera de tener unidad con Cristo es nacer de nuevo. Si alguien no ha nacido de nuevo, si alguien no ha sido convertido, no tiene unidad con Cristo. Y si no tiene unidad con Cristo, ¿cómo puede ser miembro de la iglesia? Jamás. ¿Por qué? Porque lo único que debemos de ver en alguien es tener unidad con Cristo. ¿Y por qué este elemento es importante? Porque es la manera en que la iglesia va a crecer y va a ser edificada. Porque antes de Cristo, obviamente, no estábamos unidos a Cristo, éramos enemigos de Cristo, dice las Escrituras. Y estos temas nos ayudan precisamente a confrontar a aquellos que vienen a la iglesia, que dicen cristianos, que dicen que tienen mucho tiempo en el Señor, pero que no vemos esa evidencia de unidad con Cristo. ¿Y qué dijimos de esa evidencia? Que no vemos crecimiento. Pasan 2, 3 años, 4 años y no vemos crecimiento en la persona. No terminan de crecer. Entonces no solamente debemos decir que somos salvos, sino también debemos de ver esa relación que se tiene con Cristo, porque hemos sido capacitados para agradar a Cristo. Entonces, el cristianismo no solamente es decir tener salvación o decir que vamos al cielo. No, cristianismo es ver que esa persona tiene relación con Cristo. Por ello que siempre se debe buscar una vida de comunión constante con Jesús. Pregunto esta mañana como reflexión: ¿de qué sirve que la iglesia esté involucrada en diferentes ministerios,
que hagamos muchas actividades si la iglesia no está unida a Cristo. Personalizo esto. ¿De qué sirve de que tú estés involucrado en un ministerio en la iglesia si no tienes comunión con Cristo? ¿De qué sirve que decir que venimos a la iglesia, que somos fieles a la iglesia, o estar inclusive en el ministerio de alabanza, si no tienes comunión con Cristo? ¿Cuándo la iglesia va a crecer? No, podemos tener actividades, podemos estar involucrados, venir a hacer el aseo dentro de la iglesia, pero si no tenemos comunión con Cristo, la iglesia jamás va a crecer. Por eso dijo Jesús en Mateo 15:8, dijo Jesús en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hablamos, decimos, tenemos conocimiento de doctrina, pero en realidad no es un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, el primer elemento que Cristo usa para edificarnos es que estemos unidos a Él mismo. Entonces, te pregunto esta mañana, ¿quieres servir en esta iglesia? ¿Quieres ser un bien? Mantente unido a Cristo. Pero si tú quieres hacer lo contrario, ¿quieres hacer un mal a esta iglesia? No te unas a Cristo. Aléjate de Cristo. Entonces, la primera manera en que Cristo edifica su iglesia es que nos mantengamos unidos. La segunda forma en que Cristo edifica su iglesia es por medio del funcionamiento adecuado, como dice este pasaje de Efesios 4:16, el funcionamiento adecuado de cada miembro. Volvemos a leer el versículo 16. De que todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Este pasaje, si ustedes se fijan, pone de ejemplo a las coyunturas. Aquellas cosas que unen el cuerpo, dice aquí, son las coyunturas. ¿Y qué son las coyunturas? Bueno, las coyunturas son las articulaciones donde se unen dos o más huesos. Por ejemplo, el codo, ¿qué es lo que une el hueso? No me acuerdo, el brazo y el antebrazo está unido por medio del codo. Lo mismo sucede con las rodillas. ¿Qué es lo que une el fémur con, no sé, la parte de acá, el otro hueso? Tibia, y hay otro nombre, son dos. El peroné. Las articulaciones. El hombro sucede de la misma manera. Y está diciendo aquí Pablo, para que los miembros puedan funcionar, para que estos dedos puedan funcionar, están unidos por esas articulaciones. Y ese es el ejemplo que nos da Pablo. No hay manera de que el cuerpo pueda funcionar si no es a través de la unidad. Y esta unidad, dice, es a través de las coyunturas. ¿Y por qué lo pone de ejemplo? Porque quiere explicar cómo es que funciona la iglesia, cómo es que nosotros podemos funcionar en donde Dios nos ha puesto. Dice, la única manera en que podemos funcionar es que estemos juntos y estemos unidos a través de esa coyuntura. ¿Y qué es esa coyuntura? ¿Qué es lo que nos hace estar unidos? Primer punto, estar unidos con Cristo. Porque si tú y yo queremos trabajar juntos para la obra del Señor, pero tú no estás unido a Cristo, tú no tienes una relación con Cristo y yo sí la tengo, no vamos a poder trabajar. Porque así como funciona el cuerpo, nuestros brazos, nuestros codos, nuestras piernas, trabajan solamente teniendo unidad a través de estas coyunturas. Y si tú y yo queremos hacer la iglesia, jamás vamos a funcionar si no estamos unidos a través de Cristo. La iglesia, la única manera de ser edificada es que estemos unidos, tú y yo, y porque los dos estamos unidos a Cristo.
Es la única manera en que la iglesia funcione. Entonces, es por eso que es absurdo que digamos que alguien diga que no necesita a la iglesia. Porque estamos viendo que Pablo dice, eso no funciona. Tenemos que pensar que necesitamos la unidad de la iglesia. Entonces, esto significa que nunca podrás crecer si no participas activamente unido a la iglesia. No podemos crecer separados de la iglesia. Cada miembro de la iglesia tiene una función propia y única, sí. Tu función dentro de la iglesia es fundamental. Y es por ello que debemos de venir a la iglesia pensando en que debemos de servir. Decía domingo pasado, no vengamos con una mentalidad de consumidores, de qué vamos a recibir, qué nos van a dar, no, sino venir a la iglesia pensando en cómo nosotros tenemos que servir. Hace rato cuando estábamos en la alabanza, estaba pensando en lo que yo hago. Y de momento dudé, porque a veces así es la vida. Y yo me preguntaba hace rato, ¿en realidad yo estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Me preparo cada domingo como debe de ser? En realidad lo que yo estoy enseñando y todo lo que yo estoy plasmando cada domingo, en realidad lo estoy haciendo para que nos edifiquemos unos a otros. ¿Estoy cumpliendo mi función o en realidad estoy fallando? Tal vez no estoy haciendo lo que debo de hacer. ¿Y saben por qué a veces vienen estos pensamientos? Porque me preocupa que yo como miembro de la iglesia en realidad haga mi función. A mí me importa mi vida, que esta vida, como se lo he dicho, tenga la característica de servir a mi Dios. Y que no el día de mañana, cuando yo me muera o cuando me esté muriendo, piense que no hice lo que tenía que hacer. Y si ahorita estamos en vida, mis hermanos, y ahorita nos podemos mover, ahorita podemos trabajar, es ahorita que nosotros podemos funcionar y darle lo mejor a nuestro Dios. Porque yo considero que estar aquí es una responsabilidad, porque esta es mi función. Quiero funcionar en donde Dios me ha puesto y soy responsable ante Dios de que mi puesto, mi lugar, mi vida pueda edificar la vida de los demás. Y yo sé que de repente a lo mejor no lo logro como yo quisiera, pero ese es mi corazón y esa es mi meta. No estoy aquí para ser protagonista, para sentir que soy alguien importante, porque en verdad eso no está en mi corazón. Quiero ser un servidor. Y yo creo que dentro de la iglesia no hay gentes especiales, como a veces se creen en las iglesias. El ungido de Dios, no. Todos somos importantes. 1 Corintios nos dice que no podemos decir no te necesito al otro miembro, porque todos nos necesitamos. Todos somos dependientes uno del otro. Entonces aquí no hay protagonistas, aquí no hay estrellas. Aquí no hay personas que deben de tener el corazón de querer sobresalir, porque ese no debe ser el corazón, sino el corazón es que Cristo sea exaltado en todo lo que hacemos. Que lo que yo hago, en realidad no me vea yo, sino vean a Cristo por lo que yo estoy haciendo. Y si yo puedo lograr que la gente se vaya hablando de Cristo y no de mí, creo que cumplí mi función. Porque no quiero ser protagonista estando aquí yo arriba, sino que quiero que la gente pueda ver a Cristo en todo lo que hacemos. Miren cómo dice Pedro de cómo debemos de servir. 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro 4:10 y versículo 11. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndolos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
Lo que está diciendo aquí Pedro es que debemos servirnos unos a otros con la multiforme gracia de Dios, es decir, de acuerdo a los dones y talentos que Dios nos ha dado. Que cada quien entienda en donde Dios nos ha puesto y que no nos envidiemos, que no sintamos celos porque uno hace una cosa y porque hace otra cosa, sino que estemos contentos y seamos fieles en donde Dios ha puesto nuestras vidas con los dones y los talentos, para que al final de cuentas, dice aquí, Cristo sea glorificado, para que Dios sea glorificado con lo que estamos haciendo. Si yo veo que mi hermano tiene un don sorprendente, no es para aplaudirle, ni para maravillarnos del hermano, sino para darle más gloria a Dios, porque no estamos buscando que nadie sea protagonista, sino que todo nuestro servicio debe de caer en darle gloria a Dios. Y a veces eso no sucede. A veces vemos que dentro de las iglesias o de las comunidades cristianas surgen estrellas y se les trata como estrellas y tienen fama, hasta dan autógrafos, cuando ese no es el llamado. Cuando alguien cae en eso, no está haciendo la obra del ministerio, está cayendo en la vanidad, está queriendo ser protagonista, y en vez de que Cristo sea exaltado, entonces el ministerio de Él está siendo exaltado. Y muchos creen que ese es un éxito dentro de las iglesias. No. Dice aquí Pedro que todo lo que hacemos con los dones que Dios nos ha dado, lo único que debe de generar es que Cristo sea exaltado. Toda la gloria para Dios. Entonces en la iglesia no hay espacio para el protagonismo, el querer sobresalir para ser famosos. Hoy en día hay muchos cristianos que tienen su canal en YouTube, diciéndole a la gente cómo debe ser el cristianismo, poniéndose ejemplo del cristianismo. Y muchos de esos youtubers cristianos, porque hoy en día se ha levantado una serie de youtubers cristianos, muchos de esos cristianos que aconsejan cómo es el cristianismo y dan ejemplos, y son personas que aconsejan en esos canales. Esas personas que tienen estos canales solamente se han vuelto protagonistas, porque muchos de ellos ni siquiera van a la iglesia. Muchos de ellos ni siquiera se congregan y no son ejemplo dentro de sus iglesias, porque no tienen un corazón para servir, son independientes. Pero eso no es el cristianismo. Gracias. Ese no es el cristianismo en el cual Dios nos está llamando a servir. Y el tercer punto, por último, Dios edifica la iglesia por medio del amor. Terminamos leyendo versículo Efesios 4:16. Dice: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustados y unidos por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación, dice, en amor. A final de cuentas, esta iglesia debe de crecer de acuerdo a donde Dios nos ha puesto, unidos por las coyunturas que nos unen mutuamente, porque estamos unidos a Cristo, reconociendo cada quien en donde Dios nos ha puesto, dándole gracias a Dios. Que si Dios te puso en cierto lugar en la iglesia, dale gracias. Si tú no estás sirviendo esta mañana, posiblemente tú necesitas orar y estar en esa búsqueda en donde Dios quiere que tú le puedas servir. Hay muchas formas de poder servirle a Dios, pero donde Dios te ponga esta mañana, donde Dios te ponga, que tú estés contento, y que a final de cuentas, que tú vengas a esta iglesia, tú puedas tener ese corazón de servir a los demás. ¿Y cómo es servir a los demás? Que tú mismo te estés fijando quién viene, quién no viene, y si no viene, que estés pronto para llamarle. Que seamos personas que si alguien necesita de un consejo, o simplemente de que podamos orar, que vayas y lo visites.
que le puedas echar la mano en su casa. Y es lo que he estado enseñando todo este tiempo, que no es una obra exclusiva del pastor. El pastor tiene que hacer su trabajo. No es porque el pastor tenga que hacer menos, no porque el pastor se tenga que escudar en la iglesia, no. Lo que estoy diciendo es que el pastor tiene que hacer su función, pero se tiene que unir la iglesia para que entonces podamos ser una iglesia fuerte. Una iglesia que oramos unos por otros. Una iglesia que nos preocupamos, que cuando alguien deja de venir y ya son 2, 3 semanas, no viene, no esperemos a que el pastor esté llamando, sino que tú tomes la iniciativa y puedas llamar y decirle: mi hermano, ya van 3 veces, 3 domingos y no te he visto en la iglesia. ¿Sucede algo? ¿Te puedo servir en algo? ¿Hay algo en que podamos orar? A final de cuentas, mis hermanos, eso tiene que ver con un corazón que ama a la iglesia. Ojalá que en esta mañana y a través de esta enseñanza pueda surgir ese corazón o esa disposición de que amemos más a la iglesia. ¿Y por qué esa exhortación a amar más a la iglesia? Porque así Cristo ama a la iglesia. Dice que se dio y se entregó a sí mismo por ella. Si Cristo ama a su iglesia, ¿cuánto más nosotros debemos de amar a esta iglesia y tener nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, tus talentos, tu trabajo, lo que estudiaste, para el servicio de Dios? Yo sé, mis hermanos, que somos una iglesia que tenemos muchas carencias, pero también sé que la mano de Dios está aquí. A veces solamente hace falta que entendamos para qué fuimos llamados. No solamente para ser salvos o para ir al cielo. Hemos sido salvados para servir. Acuérdense bien que estamos de momento. Es un lapso de tiempo. Cuando menos pensemos, ya no vamos a estar aquí. ¿Cómo es ese lapso de tiempo? Con eso termino. ¿Cómo es ese lapso de tiempo? Piensen en lo que hicimos el domingo pasado. ¿Se acuerdan? ¿Qué hicimos el domingo pasado? ¿Se acuerdan qué hicimos después de que salimos de esta iglesia? Nomás ustedes recuerden. Yo me acuerdo el domingo pasado, terminamos la iglesia, después nos fuimos a la casa con Joyce y don Carlos. Estuvimos conviviendo, platicando, pero eso fue el domingo pasado. El domingo pasado ahí estábamos conversando y a pesar del calor que hacíamos, ahí estábamos duro y duro. Pero eso ya pasó. Y esto ya no va a volver. Ese domingo que estuvimos ya no va a volver. Y así piensen que es la vida. Hace rato estábamos con alguien y después ya no lo vamos a ver. Ahorita estamos hablando aquí de la iglesia y después nadie. Dentro de unos años vamos a vivir. Todos nos vamos a morir. Y ese es el instante que les digo que hay que entender. Es un instante esta vida. Que a lo mejor nos va a tocar ponernos el overol, batallar, sufrir. Porque si hay algo que el Señor nos enseñó es de que aunque te portes bien, ores, vengas a la iglesia, seas fiel, aún porque te pongas bien y quieras vivir piadosamente, dice, aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán. ¿Pero por qué? Si no hacemos daño, no hacemos mal, no andamos robándole, no andamos agrediendo a la gente. Simple y sencillamente, ¿quieres vivir piadosamente? Dijo Jesús, vas a padecer. Y eso es lo que quiero enseñarles esta mañana. La vida es un instante. Que debemos de entender que dentro del ministerio y de servir hay que añadir las tribulaciones, los sufrimientos que vamos a pasar. Pero eso es un instante. Así como el domingo pasado estuvimos jajaja, jojojo, ya pasó. Y ya pasó una semana y eso ya no vuelve. Ayer recordamos a doña Cristi, ¿verdad, Carlita?
Ayer recordábamos a doña Cristi y comentábamos, Rosy y yo, comentábamos todo ese tiempo que ella fue, porque hubo un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero yo creo que más de un año yendo a la casa, casi cada día, y la recordamos. Ese recuerdo hace fue tal vez 2, 3 años, pero eso ya pasó. Y ese es el instante de vida que hay que aprovechar y vivir. Vale la pena esforzarnos, vale la pena dedicarle nuestra vida a servir al Señor. Porque algún día ya no vamos a estar aquí, ¿y saben dónde vamos a estar? Con el Señor. Ya no habrá dolor, ya no habrá, señora Joyce, azúcar, presión. Don Carlos, las idas al doctor, se acabó. Mi papá, que tiene unas heridas en sus piernas, que tiene más de 3 meses, curación tras curación, se acabó eso. Amén. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor, porque en verdad la vida es un instante. Pasa muy rápido. Y a veces, Señor, nos queremos detener en el tiempo, pero eso es imposible. Es necio querernos aferrar a este tiempo, Señor. Somos peregrinos. Estamos de paso. Y lo único que vale la pena, Señor, con toda esta enseñanza, es que debemos vivir para ti, Señor. Para agradarte, para servirte. Que todo lo demás, Señor, lo que hacemos en esta vida solamente complementa, pero no es lo más importante. Lo más importante, Señor, es que vivimos para ti. Así decía Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, tuyos somos. Y que esta mañana, Señor, podamos tener esto en nuestro corazón. Que no nos pertenecemos, que nuestra vida no es propia, que no podemos hacer de ella lo que nosotros querramos, sino que debe estar al servicio de ti, Señor. Por eso, Señor, no solamente nuestra vida, sino nuestra familia, nuestros hijos, están en tus manos, Señor. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que nos dé, Señor, nada es ajeno a ti. Sea mucho o sea poco lo que nos dé, Señor, lo ponemos a tu servicio, Señor. Nuestra casa, nuestro carro, nuestra familia. Queremos servirte, Señor. Y que con todo lo que hagamos, Señor, tú seas exaltado. Tú seas glorificado, Señor. Llama a aquellos, Señor. Haz ese llamado a aquellos, Señor, para servir. Haz ese llamado a aquellos que tal vez esta mañana, Señor, tienen resistencia. Tal vez tienen excusas, pero que hoy puedan quebrantar su corazón y puedan acudir a ese llamado, Señor. Que es un privilegio poderte servir, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor.